Estimados participantes, muy buenas noches. Vamos a dar inicio formal a la sesión sincrónica del día de hoy. Voy a compartir pantalla en este momento. Em, en este momento deben estar viendo mi presentación. ¿Confirman si la están viendo? Sí, señor, Doc. Sí, señor, sí se ve. Perfecto. Entonces, continuando con este proceso de formación en equidad, en enfoque de equidad y determinantes sociales en salud, llegamos hoy al módulo número 3 de determinantes sociales en salud para Colombia. Para hoy, antes de iniciar con nuestro conferencista, el doctor Rafael Tuesca Molina, profesor de la Universidad del Norte, cabe destacar que el doctor Rafael, él es médico con una maestría en epidemiología y salud pública y un doctorado en medicina preventiva y salud pública. Tiene más títulos, pero digamos que estoy resumiendo de manera grosera su currículo. Además, es el director de la maestría en salud pública de la Universidad del Norte. Entonces, continuando con este proceso para la sesión que es referente al módulo número 3, vamos a abordar este módulo particularmente en dos grandes elementos. El primero, de manera corta, las recomendaciones generales y la descripción del módulo, hablando de las actividades pendientes, hablando de este módulo que se abre o se abrió ya desde el día de ayer, las lecturas del módulo y las actividades de aprendizaje, principalmente el tema del taller. Luego vendrá de manera más importante la presentación del tema del doctor Rafael y finalizamos con preguntas y comentarios. Entonces, para iniciar dentro de estas recomendaciones generales y recapitulando lo que nosotros hemos visto, se tiene que destacar que estamos llegando a la semana 7 de este proceso formativo de las 12, 11 mejor en total, que tiene contemplado este diplomado. Dentro de las distintas actividades pendientes que se han desarrollado del módulo 1 y del módulo 2, se destacan los foros de discusión, tanto el foro número 1 como el foro número 2. La discusión que ustedes han desarrollado en estos foros ha sido una discusión importante e interesante. Sin embargo, algunos de los participantes no lo han hecho de manera apropiada. Recuerden que la participación en el foro no es un monólogo. Lo más importante no es responder las preguntas, sino interactuar con sus compañeros e intentar llevar un hilo conductor. De esa manera, los participantes que no han participado, pero que quieren avanzar en este proceso formativo, se les recomienda que ingresen a los foros de manera conclusiva, siguiendo el hilo conductor que sus compañeros han podido avanzar. Asimismo, este fin de semana, exactamente el lunes por la noche, finalizó el envío del taller número 2. Si ustedes recuerdan, era ese mapa conceptual que debía enviarse. En el momento que finalizó el plazo, a la medianoche, el taller de forma automática pasó a modo de coevaluación, en donde, como se les destacó en la última sesión sincrónica, este taller, a diferencia de las otras actividades, pues tiene implícita una dificultad o una indicación diferente. Y es que las fechas de entrega no son tan flexibles de forma comparativa como sí lo fue la tarea número 1 o los foros de discusión que todavía siguen abiertos. Ya que este taller, al tener dos partes, también trae implícito que tiene dos notas, una por el envío del taller y otra por la evaluación o coevaluación que reciban de sus compañeros. Entonces, en el mismo espacio que ustedes enviaron el taller, ahí ingresan y encontrarán las tareas de sus compañeros y de forma cualitativa, teniendo en cuenta los objetivos y las escalas que están en los anuncios de la coordinación, podrán coevaluar dando los motivos por los cuales sus compañeros pudieron avanzar con esta actividad. Asimismo, en cuanto al módulo que se abre hoy,
se tiene que destacar que va a tener un caso, como les mostraré en las siguientes diapositivas, y también tiene un foro de discusión, y asimismo también se abre un nuevo taller, que se llama el taller número 3. El taller número 2 era un taller muy sencillo, porque hacer un mapa conceptual de parte normativa no era muy complejo. Sin embargo, se coloca como prueba para poder tener en cuenta la dinámica y metodología que este proceso formativo tiene. Ya, entrando en profundidad, el taller número 3 ya es más profundo, no es tan ligero, pero teniendo en cuenta esos plazos y características, eso nos permite entender cómo es la dinámica. Asimismo, se destaca el ingreso y continuidad del 70% y llegando a este 50% del curso y con la apertura de lo que significa este módulo número 3, estaremos llegando exactamente a la mitad. Nos queda la mitad de este proceso, aunque pues nos queda la mitad del mes de octubre, lo que es noviembre, exactamente mañana estaremos a 15 de noviembre, llegando al módulo número 4, que es de inequidades en salud. Este módulo va a tener, como ya se mencionó en su sesión sincrónica, a un experto directamente de la OPS en Washington, D.C., que nos va a estar acompañando. Tentativamente, pues él nos ha confirmado para el 26, pero es posible que se pase para el 28. Igual eso se los menciono la próxima semana que termine de concertar con el conferencista. Y por último, lo final, que trata del trabajo final, y ahí inclusive ustedes van a reconocer algunas características, sería el último componente. Y eso pues, se explicará en la sesión del 9 de noviembre, que es la última sesión sincrónica. Ahora bien, existe este módulo que se abre el día de hoy. Este módulo tiene o está organizado para abordar el tema de perspectivas y enfoques de determinantes sociales, en donde dentro de los distintos elementos, como de manera habitual está estructurado, está la descripción del módulo, están las lecturas seleccionadas estratégicamente para abordar estos contenidos y están las actividades de aprendizaje, destacando que la fecha de finalización está para el 25 de octubre, ese domingo por la noche. Este módulo pues recorta un día porque pues, no se puede, pues, queda un poco incompleto dejar para domingo por la noche la entrega del taller y por eso el 25 de octubre se cierra este módulo. Tiene dos temas grandes, corrientes de pensamiento y enfoques de determinantes sociales. A partir de ahí, el resumen, ahí estos dos temas se organizan en dos lecturas, las perspectivas, donde se aborda esa crisis de la salud pública y el movimiento de la salud colectiva y esa importancia entre individuos enfermos y poblaciones enfermas, pero también entre los enfoques, conceptos básicos de equidad y determinantes, dónde están las causas para comprender la desigualdad y las páginas recomendadas del marco conceptual de los determinantes. Como verán más tarde con el doctor Rafael, él abordará uno o varios de estos temas que permitirán comprender de una mejor manera lo que significa este módulo de perspectivas. Asimismo, entre las actividades de aprendizaje, y aquí se me olvidó colocar el banner, están unos videos de reflexión, uno de Michael Mott, experto mundial de la Organización Mundial, ya no de la Panamericana, del tema de desigualdades y determinantes sociales. A él sí es muy complejo organizarlo para estas sesiones, haremos la gestión pertinente en un futuro, y las cuatro caras de la salud y la enfermedad. Y dentro del foro de discusión, el foro se basa en el caso de la cajita feliz, en donde ustedes pueden analizar a partir de ese caso cómo se da ese enfoque de determinantes sociales y cómo los derechos humanos interactúan, se protegen o se cumplen a partir de dichas características. Es un caso muy interesante que recomiendo para analizar dichos elementos. Y el taller número 3, nuevamente y de manera pues similar, acá ya se profundiza un poco, hace referencia a elaborar un mapa conceptual, pero ya no del marco normativo que está implícito. Aquí ya es un mapa conceptual o mental de los determinantes sociales, de los distintos enfoques de los determinantes sociales y los tipos de determinantes que los caracterizan. Ya aquí empieza a organizar ese elemento cognitivo que empieza a demostrar la apropiación
de los conceptos que se abordan. Entonces, teniendo en cuenta, está la escala, muy bueno, bueno, regular o no cumplió, nuevamente, y tiene la misma metodología con la cual ustedes abordaron. Un detalle importante es que si ustedes no alcanzan a enviar el taller, pues inmediatamente la siguiente actividad va a quedar inhabilitada porque no podrán coevaluar. Esa es una de las limitaciones que tiene esta actividad, por lo cual es importante estar muy atentos, pero también pues no termina siendo lógico que uno termine coevaluando un taller de algo que uno no entregó. Eh, mm, ya para finalizar, resulta importante abordar este tema, avanzar dentro de esta dinámica y sin más preámbulos, y estamos en el tiempo exacto porque en esto me demoraba 10 minutos, le doy espacio al doctor Rafael Tuesca para abordar este tema de perspectivas de los determinantes sociales. Voy a dejar de compartir. Doctor Rafael, permítame un momento porque mientras estoy compartiendo usted no lo puede hacer y ya usted en este momento ha quedado habilitado para poder compartir su pantalla. Doctor Rafael, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias, Erwin, por la presentación. ¿Se puede ver? Perfecto, se puede ver, se ve perfecto, Rafael. Vale, ok. Bueno, tal como lo expresó el profesor Erwin, voy a hablar sobre los determinantes sociales de la salud y la determinación social, pero dándole un enfoque que se puedan entender estos dos conceptos que los voy a presentar en esta sesión de hoy. Y el objeto es sensibilizarlos acerca de este enfoque de determinantes y la determinación social, con el objeto de ser un poco más críticos frente a los abordajes que depara la epidemiología. Entonces, ¿qué vamos a tratar? En la tarde de hoy vamos a ver las perspectivas de pensamiento sobre los determinantes sociales. Vamos a abordar también la determinación social para poder diferenciarla. ¿Qué es esto de las crisis de salud pública y cuál es todo el movimiento que se ha gestado desde la salud colectiva en Latinoamérica para posicionar esta crítica a la epidemiología anglosajona? Ver lo que comentaba el profesor Edwin sobre esto de los individuos enfermos, poblaciones enfermas, el enfoque ya de determinantes un poco más aterrizado, los conceptos que pretende la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud sobre qué es equidad y los determinantes sociales de la salud, dónde están esas causas de las causas, comprender esas desigualdades y bajo qué aspectos se articuló todo este marco conceptual de los determinantes sociales y qué es el camino que deben recorrer los países para este proceso. Esto con el fin de comprender un poco más la desigualdad injusta e innecesaria, como se le denomina. Entonces, vamos a mirar esta parte de el pensamiento latinoamericano social frente a la determinación social. En esto quiero hacer un pequeño énfasis para que puedan entender un poco la forma de pensamiento del abordaje de la epidemiología social clásica anglosajona y la epidemiología social o sociocrítica o de pensamiento complejo de Latinoamérica y algunos países europeos que están metidos en este movimiento. Para poder entender un poco este fenómeno, la epidemiología clásica anglosajona maneja un modelo que es el de determinantes sociales, pero que está mirando los factores de riesgos que estarían explicando las desigualdades o los problemas de salud o las inequidades. Entonces, este modelo es matemático como de exposición que da unos efectos. Mientras que desde la mirada de la epidemiología también social, pero desde la epidemiología crítica o sociocrítica, la mirada latinoamericana y de algunos pensadores europeos
data de aproximadamente 1960-1970, tiene una base en el modelo marxista, pero lo que se está mirando es desde el punto de vista del abordaje de la complejidad, algunos personajes que le comienzan a dar un sentido a esta forma de mirar este pensamiento. Dentro de los pensadores jóvenes del escenario latinoamericano estarían Cristina Laurel, Jaime Breil, está Granda, y de Colombia estaría Saúl Franco, que estarían planteando esta forma de valorar, pero ya no en el sentido de factor de riesgo, es decir, se está rompiendo el modelo determinista causal que tiene la epidemiología clásica, y lo que se está planteando en este modelo es una explicación a nivel de red, de cadenas causales complejas, múltiples, para poder explicar el proceso de salud de enfermedad. Para ubicarlo frente a este contexto, el modelo CIR de poder predecir con COVID el comportamiento de la enfermedad, que tiene que ver con cuánta gente es susceptible, se enferma, se recupera, se muere. Este modelo es un modelo matemático, viene de modelos predictivos matemáticos de teoría fractal o de teoría modélica matemática, para poder explicar que a partir de probabilidades y probabilidades condicionadas se va a presentar el fenómeno. Entonces, como ven, para predicción de COVID se utilizó un modelo de la epidemiología social, pero dentro del enfoque de la sociocrítica, y que tiene que ver con esta parte de mirar de forma muy distinta el fenómeno causal. Por otra parte, estos pensadores de esta área de epidemiología sociocrítica no miran la historia natural de la enfermedad como el equilibrio entre el medio ambiente, el huésped y el agente, sino que aquí miran desde el punto de vista del enfoque de la teoría de el caos o de la entropía. Entonces, que no existe un equilibrio, existe un caos. Y eso va a explicar por qué enferman unas personas, por qué transmiten, por qué mueren. Y esto va a estar, o se puede explicar este abordaje desde una realidad social, cultural, de la estructura económico-política, para poder entender por qué están pasando estos fenómenos. Entonces, fíjense que este fenómeno lo que nos está mostrando es que van a existir distintos niveles o jerarquías que tienen que ver con los elementos del sistema económico, la clase social, el trabajo, la cultura, la misma realidad, que van a permitir que se produzcan este fenómeno de enfermar. Y aquí la salud colectiva es como un brazo fuerte dentro de este tipo de enfoque, para poder entender y poder avanzar en la construcción de la mirada que tiene la formación de salud colectiva. Entrando a los determinantes sociales de salud, al enfoque anglosajón, este enfoque anglosajón, para poderlos ubicar, se basa igual en la epidemiología clásica, y esto tiene de base el informe de desigualdades, el informe Black, y luego los elementos estructurales de Whitehall y de Marmot, que comienzan a mostrar las diferencias a nivel regionales con respecto a esperanza de vida, a enfermar, a morir, condiciones de trabajo, de género, y a partir de ese análisis, desde el punto de vista
epidemiológico clásico, a partir de esas medidas de riesgo, es que se va a entender el enfoque de los determinantes sociales. Se van a utilizar modelaciones también matemáticas para poder explicar este modelo, pero estas modelaciones no van a tener toda la complejidad que tiene el modelo anterior, y a veces en algunos puntos el modelo anterior puede entrar un poco en conflicto de intentar en explicar ese objeto como tal, de tal forma que no exista una separación del objeto con la parte social y la parte de enfermar. Para poder entender este enfoque de determinantes sociales, el enfoque anglosajón, de entender las causas de las causas a partir de factores de riesgo, la epidemiología utiliza la fragmentación para poder entender este fenómeno. Uno de estos pioneros de este enfoque de epidemiología social, Johann Peter Frank, es el que establece cómo, a partir de las formas de vida de las personas, fíjense que esto realmente no es tan nuevo, esto viene hace aproximadamente el siglo XVIII, cómo se comienza a valorar que las condiciones de hambre, de situaciones de trabajo y las políticas estarían influenciando la calidad de vida de las personas. Aquí, en este modelo, Peter Frank instala lo que se denominó policía médica. Esta policía médica, este grupo de expertos se dedicarían a hacer la vigilancia, a enfocar las acciones de prevención, de protección, y cómo se comienzan a valorar desde el diseño de ciudades, calles, protección de animales, diseño de viviendas, diseño de vías, reducir el hacinamiento y orientar la política hacia el bienestar social. Entonces, con esto comenzaron a ver, tanto en el Reino Unido como en Alemania, cómo se comienza a transformar la situación de vida de las personas a partir de estas modificaciones de la política social. Entonces, volviendo a la determinación, entonces, esta determinación lo que nos va a hacer pensar y a entender cómo los objetos van a adquirir esas representaciones. Entonces, para poder entender esta determinación social, el proceso de salud, enfermedad y los otros procesos van a tener que ser vistos bajo una conjugación de los elementos materiales de la expresión orgánica del enfermo, cómo él visiona y cómo él posiciona la enfermedad en función de su parte biológica y del contexto social. Y luego cómo ese colectivo de las personas interpretan esa subjetividad de acuerdo a cómo enfrentan esos procesos. Esto sirve para poder razonar, que no lo podemos hacer con la epidemiología clásica, con el sentido de por qué, y lo voy a utilizar el COVID, que es una buena herramienta, cómo los países que están liberando los fenómenos de cuarentena, cómo los países están asumiendo la reincorporación económica, cómo los ciudadanos comienzan a percibir de manera subjetiva al momento que ven que comienzan a desaparecer o reducirse los complicados o las hospitalizaciones, o comienzan a haber indicadores que las UCI se están reduciendo en su capacidad y que está quedando como, entre comillas, más camas, se están desocupando, por así decirlo. La gente comienza a percibir desde el punto de vista subjetivo y a interpretar
que la enfermedad está desapareciendo. Entonces las personas tienden ahora a adaptarse. La situación va a ser la complejidad, cómo vamos a aprender a convivir con, con esta situación de la pandemia y cómo vamos a poder soportar todos estos fenómenos, porque la vacuna va a comenzar a presentarse. Ya tenemos problemas con el estudio que se está presentando actualmente a nivel de Latinoamérica con la vacuna. Y esto comienza a darnos cuenta porque ya pasó con la otra vacuna. Entonces comienzan a haber una serie de situaciones que esperemos que hacia el 2022 se comience un poco a tranquilizar este fenómeno. Hasta el 2021, lo que he revisado y lo que he comentado con algunos expertos en Europa es que aún hay cierto, todavía falta mucho por avanzar con respecto a la vacuna. Entonces, ¿qué tenemos que superar aquí? Aquí tenemos que superar una serie de eh, elementos de esta parte de los paradigmas de riesgo. Entonces tenemos que asumir el multicausalismo como un elemento fundamental dentro de este proceso. Tenemos que dejar de ver como causas únicas, ¿no? Estas son causas complejas. A su vez tenemos elementos que tienen que ver con las figuras de sociales, que tiene que ver con la parte de acumulación, con riqueza y pobreza. Entonces, miren un fenómeno muy curioso, lo puedo decir desde el punto de vista del área del Caribe. Clases favorecidas económicamente con clases poco favorecidas económicamente, a pesar que pueden ver una oposición distinta con el nivel de capacidad de eh, económico de subsanar, pero para el efecto de hacer fiestas, ambos niveles desarrollan en igual de condiciones y se están exponiendo a los mismos riesgos. Entonces, lo que podemos ver aquí van a ser unas dimensionalidades muy distintas y vamos a tener unas interfaces muy distintas que la autoridad sanitaria debe asumir, más que todo la comunicación de riesgo, de forma diferenciada, no puede ser igual para poder entender el objeto de la salud, el objeto de la protección, que también hay que verlo de forma distinta, cómo ver la prevención, y esto va a tener una serie de lógicas diferenciales. Esto va a estar dado por una serie de condiciones sociales, políticas, el modo de vida, la forma de red, la forma de exposición, la forma de vulnerabilidades, esos estilos de vida libre y albedrío de las personas independientes del nivel económico, más las condiciones, especialmente gente joven que se va a exponer a mayor riesgo por una capacidad personal de sentirse no vulnerables, y luego va a haber problemas desde el punto de vista de género, de etnia y de clase social que van a explicar una complejidad dentro de la presentación de las enfermedades. Y se mira de forma muy especial bajo el enfoque de la determinación desde el punto de vista de entender un poco más de los paradigmas y desde el punto de vista de los determinantes sociales. Aquí es válido saberlo medir a partir de los estimadores de riesgo. El otro fenómeno que vamos a ver un momentico que algo se me bloqueó en la presentación con el puntero. Tranquilo, solo es cuando uno utiliza puntero con presentación y después se Sí, devuelve, no lo deja avanzar a uno. sí, se me bloqueó ahora. Si quiere, dele pantalla completa. Abajito,
Eso a veces desbloquea. No, no está desbloqueando. Estoy dando cuenta que no. Y dándole escape de pronto al teclado. Ya. No, ya no. No, se bloqueó. Listo. Bloquea. Vamos a hacer una cosa. Voy a compartir en mi caso pantalla y yo lo voy pasando a las diapositivas, ¿vale? Vale. Bueno, déjame Ay, no, salir de aquí. se me cerró. Ahora, No me ahora pasa estoy nada. bloqueado. Sí, está bloqueado. No pasa nada. Ya, permite un momento, ya. Estoy aquí abriendo el PowerPoint. Pero yo estoy bloqueado que no puedo hacer nada. Sí, no puede ni siquiera. Eh, voy a quitar la opción de Ya, ya, compartir. ya, ya. Ah, bueno, listo, listo. Dele, dele. Ya, pues, Si quiere la ampliar pantalla, ya, ya. No, dejémoslo así ya. listo, No dele, voy a dele. estar Porque. neciando con el puntero, vale. Entonces, Listo. eh, Alma Data le da gran parte del soporte a todo este trabajo que se viene a hacer con la desigualdad, porque si ustedes leen lo que está escrito aquí, en lo que plantea Alma Data, comienza a surgir aquí, uno, la atención primaria en salud, y luego esto va a amarrar todo lo que viene de promoción de la salud. Pero Alma Data nos da como un enfoque hacia los determinantes porque es la que nos permite visualizar. Y si alguien se lee todo el preámbulo de la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud en el año de 1946 por Tampa, puede ver que ahí también se aborda la desigualdad, se aborda la salud global y se da un abordaje eh, político y social. El problema es que muchos de los académicos se quedaron en la primera línea, se quedaron solamente centrados en la salud como ese equilibrio en la parte biopsicosocial, pero no se leyeron todo lo que estaba detrás. No vieron el derecho a la salud, no vieron el enfoque hacia mujer, hacia niño, el enfoque hacia la desigualdad. Entonces, fueron elementos que quedaron como en el aire, pero que se estaban plasmando y se estaban manteniendo. Entonces, Alma Ata posiciona atención primaria en salud. Desafortunadamente, en nuestro país vuelve y queda otra vez en el aire, por mucho que el MIAS, cuando se diseña y le trata de darle vida a la atención primaria en salud, esto usualmente queda sin soportes porque nuestro pensamiento económico y el problema que tenemos, que hay un problema de base que este país no lo ha podido resolver, es entender que la ley 100 nació segmentada y fragmentada. Entonces, si ya tenemos algo que ya viene como un rompecabezas sin armar y que no se puede armar, ¿cómo vamos a entender o avanzar en el posicionamiento? Respeto a los que dicen que hemos logrado algunos avances, pero a mi juicio, todavía la parte gruesa de este paquete de la ley 100 realmente no ha dado respuesta y gran parte de lo que se viene a los países es un reposicionamiento de la vigilancia, una vigilancia proactiva, una vigilancia propositiva y tratar de transformar los sistemas de atención primaria hacia un enfoque de cómo los centros tienen que volcarse a las comunidades, a las escuelas, para poder hacer todo su trabajo de la promoción de la salud y de la prevención. Entonces, el problema es que tuvimos otra complejidad que fusionamos dos palabras que no se han debido haber fusionado, la mal llamada PIP de promoción y prevención, que no hacíamos ni promoción y mucho menos hacíamos
la parte de prevención. Entonces, frente a todo este problema y una serie de situaciones, nos vemos ahora enfrentados a lo que está planteando la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, que tienen que ver con la cobertura universal. Si nosotros no le hemos dado el paso a la atención primaria, ¿cómo vamos a responder con la cobertura universal? Y fundamentalmente ahora, en estos tiempos que tenemos de la pandemia, ¿cómo tenemos servicios que sean integrados, integrales, adecuados, oportunos, seguros, eficaces, asequibles, sostenibles y de calidad? Ninguna palabra de esta lo podemos ver en los servicios que se están prestando para enfermedades crónicas, hipertensos, diabéticos, obesos, personas con cáncer, dentro del fenómeno de la pandemia. Por otra parte, esto de la cobertura universal que les está exigiendo a los Estados miembros, entre ellos Colombia, que firmó este acuerdo, es prestación y acceso de servicios de salud de calidad, y que esto estuviese también incluido la protección contra riesgos económicos de las personas, y eso no está visible actualmente en nuestro país. Que tengamos métodos de promoción y de prevención, de tratamiento, rehabilitación y el peor aún, el talón más grande, la atención paliativa. Y dentro de esto, que esta cobertura universal amarre los determinantes sociales de la salud. También que amarren la capacidad de investigar. Las secretarías de salud, el Ministerio de Salud no tiene capacidad de investigar para poder generar producción y para poder consumir información acerca de qué es lo que está pasando. Entonces es parte de la tarea que también tiene que apoyar y gestionar la academia en hacer ese tipo de investigaciones. Y estas investigaciones hacen parte de lo que algunos pueden llamar investigaciones operativas, o algunos lo llaman IR, o implementación de investigación, que debe dar respuesta a los problemas de acceso, a los problemas económicos, a las desigualdades que se presentan, las situaciones de salud, para que las instituciones, la comunidad, puedan enfrentar y resolver estos problemas de la desigualdad. Entonces, esto da pie para que nuestro país, que se adopta dentro de su modelo de atención, poder hacer el abordaje y el enfoque de la determinación social de la salud. Pero ojo que nuestro país, cuando diseña su parte legal de la transformación de el abordaje y del modelo, metió como una serie de elementos de manera suelta, metió el enfoque poblacional, metió los determinantes sociales de la salud, metió el enfoque de riesgo, es decir, metió toda una serie de cosas dentro del paquete que luego fue muy difícil comenzar a operar. Otros países del área de Latinoamérica enfocaron determinantes sociales de la salud y la política estaba con respecto a medir la desigualdad, intervenir la desigualdad y desarrollar políticas sectoriales, transsectoriales, con enfoque, es decir, multisectorial, para que las acciones pudiesen abordar los determinantes sociales de la salud. Entonces, poder permitir un trabajo conjunto con, por lo menos, ambiente, el Ministerio de Energía, la parte de Hacienda o de gasto, para poder enfocar y delinear todas las acciones de transformaciones en los distintos contextos y territorios. Nuestro país, la tarea ha quedado muy cargada al sistema de salud, pero los otros ministerios, el trabajo articulado y que vaya de cara con los lineamientos políticos, los lineamientos sociales, no se amarra de forma adecuada. Entonces, por ejemplo, Minas y Energía
está pensando más en la industria y está pensando muy poco en la población. Por otra parte, se dan ciertas prebendas a las multinacionales que puedan explotar recursos del país y hay problemas con la calidad del agua en muchos de nuestros municipios. Aproximadamente tenemos un 50% que no tiene una calidad de agua apropiada, un IRCA apropiada. El otro punto tiene que ver con la problemática ambiental. Entonces, fíjense cómo aire, agua, suelo, alimentación, que es toda la columna vertebral del enfoque social de los determinantes y que está trazado dentro de los objetivos del desarrollo sostenible, pueden darle la mirada a toda la línea política que en nuestro país se trace para la reducción de la desigualdad. Entonces, el marco de los determinantes sociales de la salud permite que OPS le piden a los países que trabajen con elementos de justicia social y eso tiene que ver mucho con la parte de poder y política. Entonces aquí hay que romper esta cadena desde el punto de vista del escenario político donde se pueda valorar y reconocer los derechos humanos y el ejercicio dentro de esos derechos humanos estaría la parte de la salud desde el punto de vista de la oportunidad y de la igualdad. El otro aspecto, y entra en confusión a veces para los éticos, hay una confusión frente a los elementos de igualdad y a los elementos de equidad. Realmente no se igualan. Llega un momento que se pueden contraponer y que pueden entrar en un poco de fenómeno de lucha y de esto de la mirada de la justicia social, pueden entrar en disconformidad elementos de la equidad con elementos de la igualdad. Pero si se trata de mirar la transformación de la igualdad en función de la equidad, se puede un poco entender un poco más este proceso, pero no se puede mirar de forma aislada igualdad por igual y el, el, el enfoque de la equidad. Entonces, el modelo que está planteando la Organización Mundial de la Salud es que a partir de los años 80 que se hizo todo un modelo de la transformación de los ministerios de salud a nivel de las Américas y también impactó a nivel global, era cambiar este modelo del enfoque de bienestar que tenían algunos países de las Américas, mientras que fíjense que esto muy poco se tocó en países europeos, porque tenían un modelo económico un poco más fuerte. Entonces nuestros modelos económicos, que no eran tan fuertes, permite que el modelo político neoliberal entre al sector salud como el modelo de mercado y el modelo de negocio. Esto va a afectar la parte de equidad, esto va a tratar de generar una rentabilidad para el sistema desde el punto de vista del modelo económico y político, del capital que se invierte, pero va a generar una serie de deficiencias dentro del sistema. Esta fórmula que presenta este modelo neoliberal se distancia de la fórmula que planteó la atención primaria en salud de Alma-Ata y lo que lleva es que el Estado se comienza a reducir, comienza a ceder sus derechos, lo vimos en nuestro país, cedimos las empresas de telecomunicaciones, Telecom, se cedió hace muchos años el transporte dentro de las ciudades y comenzamos a ir cediendo agua, comenzamos a ceder energía eléctrica y así se fueron cediendo aspectos que le tocaba por política al Estado ser el garante de la mejor prestación de estos servicios. Esto llevó a todos los problemas que hemos visto, las desigualdades,
los problemas de la pésima prestación de los servicios. Y esto ha generado la problemática que tenemos a nivel de las Américas, lo que ahora, a partir de ese análisis de las políticas, Banco Mundial también se comienza a pellizcar de las desigualdades que ha generado, que ha ampliado esta brecha, y es por eso que se plantea, a partir de estas condiciones, que se propone la comisión de determinantes. Entonces se crea esta comisión con el fin de que comiencen a darle un marco conceptual, político y económico que permita generar un modelo de abordaje para intervenir estos niveles jerárquicos y estructurales de los determinantes sociales de la sociedad. De ahí las tres tareas que recomienda la comisión de determinantes, que sean mejorar las condiciones de vida desde la infancia a través de políticas de protección social para que la población pueda envejecer de forma digna, ojo, no indigna, asegurando una participación de la sociedad civil, de los poderes públicos y de organismos internacionales. En la medida que nuestros políticos comiencen a bloquear la política de pensión y alargar la edad de pensión en un estado social y político que no favorece el bienestar, esto va a hacer que pocas personas vayan a llegar dignamente al proceso de pensión, muy distinto de lo que está pasando en el contexto de algunos países europeos. El otro fenómeno de nuestra clase política, la lucha contra la distribución desigual del poder, el dinero y los recursos. Entonces, el plan es combatir estas desigualdades, promover equidad a través de una gobernanza incluyente y desde el nivel comunitario, cómo las comunidades podemos participar en todos estos procesos de la transformación social. El fenómeno de ciudades como vamos, por ejemplo, Bogotá como vamos, Cartagena como vamos, Barranquilla como vamos, Manizales como vamos, esto permite a la comunidad poder ser un trazador, un barómetro para la gestión de poder, de recursos y hacer una métrica del manejo político y de la gobernanza para poder comenzar a valorar y presionar a las autoridades locales. A su vez también, ¿qué tarea tiene que hacer Ministerio de Salud, Secretarías de Salud, la academia en medir las desigualdades, medir la magnitud del problema, evaluar adecuadamente estas causas y intervenir el nivel de política? Entonces, un elemento estarían los análisis de situación de salud, pero unos adecuados análisis de situación de salud que tenga una valoración cuantitativa y cualitativa, con participación de la comunidad en la valoración cualitativa y en el direccionamiento de las políticas y en la forma de poder enfrentar y transformar las situaciones de las familias y las comunidades. El otro punto es que el COVID nos ha hecho tener que pensar y recapacitar con el talento humano en salud, su forma de contratación y la forma como los médicos, enfermeras y el personal sanitario se están enfrentando a las desigualdades de esta pandemia. Entonces, ¿qué se busca? Salud en todas las políticas. Esto siempre ha sido un poco, algunos lo cuestionan, pero si lo miramos de forma muy crítica, salud en todas las políticas busca oportunidades para la formulación de políticas con un enfoque de equidad y la medición del impacto. También salud en todas las políticas promueve la gobernanza porque permite sinergia entre los actores para poder mejorar la salud de la población y crear esos acuerdos o esos arreglos. Y a su vez, salud en todas las políticas requiere una visión a largo plazo y esto es parte de la política de plan decenal para poder visualizar a cada 10 años sí que tiene un tope, pero también a mirar a un futuro
más alejado esta transformación de la salud en nuestras comunidades. De ahí poder entender con la lectura que ustedes tienen ahí, entender un poco más esto de la medicina social latinoamericana y la salud colectiva, el enfoque de la determinación social y la mirada que tiene Europa frente a todos estos desarrollos, al igual la mirada que tiene Latinoamérica en estos desarrollos. ¿Qué aspectos hay relevantes del contexto eh, europeo? Entender la salud como un asunto político, y estas posturas no son de ahora, vienen desde Virchow, y ver la medicina como una ciencia social y luego ver todos los enfoques de tipo político de acciones colectivas que puedan estar relacionados con la transformación de los procesos de salud, de bienestar de las comunidades. Entonces, este enfoque, ¿qué es lo que busca? La defensa del derecho a la salud, la defensa y ampliación de los derechos económicos, sociales y culturales, garantía de las satisfacciones de la vida independiente de la capacidad de pago, que no está esto visionado en nuestro país, políticas justas de protección a empleo y trabajo digno, modificación equitativa de los acuerdos comerciales, los tratados TLC, los tratados de libre comercio, que benefician a los países con poder económico y perjudican a los países pobres. El problema es que tenemos con políticas fiscales que tienen que ser progresistas y redistributivas, y aquí tenemos políticas fiscales no progresísticas y solamente se distribuyen para cierta clase social. Transformar a políticas sociales más universales, protección social a lo largo de la vida, y eso lo tenemos que ver en un espacio que las rutas no han podido despegar, y parte de las rutas de las atenciones en salud, las rutas buscan esta protección social a lo largo de la vida, las denominadas RIAs, y valorar hacia sistemas universales de salud de base pública y a su vez pensar en políticas ecológicas que sean sustentables. Desde la perspectiva europea, con Navarro, se plantean una serie de visualizaciones que las desigualdades no matan a las personas, sino los responsables de esas desigualdades, que son los políticos, son los que están matando a esas personas por su mirada. Y es prácticamente lo que estamos viendo con algunos personajes que están diciendo que de todos modos la gente frente a COVID, algunos se tienen que morir, pero pienso que hay que mirar eso, esa expresión de forma crítica. Está bien que nos vamos a morir, está bien que alguien o muchos se van a morir, pero pienso que el punto no es que esos muchos se tienen que morir en este momento. Y no es que nos vamos a morir todos, sino que hay que comenzar a depurar frente a la capacidad que están teniendo nuestros servicios de salud, la capacidad resolutiva y cómo se ha articulado un sistema en red que realmente no lo tenemos en nuestro país para poder integrar el abordaje público-privado frente al manejo de COVID. El hambre y la muerte en los niños, las desigualdades que tenemos en La Guajira, pero La Guajira es solamente una parte, pero no vemos otras comunidades étnicas que sí las hay, que están teniendo muertes de niños, pero que no son capaces de hacer visible este fenómeno y que solamente vemos en una sola parte de nuestro país este fenómeno. 3/4 de la población sufren hambre en nuestro país. También tenemos un país que tiene suelo, que tiene producción, pero hay una serie de problemáticas sociales, políticas, del manejo de la tierra, de la tecnología, que no permiten, no favorecen y no aseguran el derecho a la tierra. Por esto ha habido tantas muertes en nuestro país, el derecho a un trabajo digno, el derecho a la educación y la perspectiva de una garantía real, vida digna y universal, por lo menos para los y las. En otro punto se requiere una transformación política, de una transformación política con una base social y económica
que trascienda este modelo neoliberal, que no vean la salud como un negocio, sino que comencemos a ver una transformación de un modelo de más eh, ajustado a las necesidades que tiene nuestro país, de romper esta fragmentación y segmentación que tiene la ley 100. Entonces, las desigualdades sociales ocurren en las comunidades, en los colectivos, y estas desigualdades sociales también están recibiendo un trato distinto. Por ejemplo, migrantes, por lo menos gente de, subsidiado con contributivo, con régimen especial. También tenemos tratos desiguales en función de ideologías, de etnias. La UPC, que tiene una EPS étnica, es mayor que la que tiene otra de las distintas EPS que no son étnicas, pero eso no les permite realmente que puedan trascender y transformar la prestación y la calidad de los servicios. El otro punto es la desigualdad social como un problema estructural que la política actual en nuestro país favorece y hay que comenzar a combatirla, y tiene que ver con todo el fenómeno de la corrupción. Y la desigualdad junto con la pobreza están estrechamente ligadas. Entonces, el ver la inequidad, y a su vez la inequidad va a tener unas dimensiones de tipo ética, unos elementos de tipo moral, porque están afectando socialmente, y cómo esto tiene que verse, cómo tiene que juzgarse desde el punto de vista de los políticos para los marcos normativos y las tomas de decisiones políticas y públicas. Entonces, porque todo esto puede ser evitable. Entonces, no podemos asumir que el COVID tiene que matar a gente, no. Estas son condiciones innecesarias que no tienen que darse y que pueden ser evitables. Y esto tiene que trazarse muy de forma compleja desde elementos filosóficos, éticos, políticos en nuestro país. Un fenómeno que necesitamos darle una mayor trazabilidad desde la academia es hacer estas mediciones de las desigualdades sociales, pero hacer estas mediciones para poder tomar decisiones y que no se queden engavetadas, sino que permita que la investigación en desigualdades se puedan eh, desarrollar, pero para poder dar lineamientos políticos o para hacer intervenciones que puedan a, a medir y también intervenir estas condiciones de desigualdades, con el fin de transformar estos escenarios sociales y políticos. Aquí, este ejemplo, que ya en lo que he comentado, digamos, no hay una razón biológica para poder explicar por qué la esperanza de vida de una persona en el Chocó sea 70,6 años, mientras que para nuestro país sea de 78 años, y no hay posibilidad de poder explicar que en La Guajira sea mucho menor que esto con respecto a la que tenemos en el país. Y si miramos por ciudades, hay ciudades que tienen una mejor esperanza de vida que otras. Entonces, ¿por qué esa diferencia? A su vez, la diferencia que hay entre hombres y mujeres, que si bien puede existir una diferencia entre 8 y 7 años, porque en algunos contextos esta diferencia se amplía. Valorar las causas de esta enfermedad, y tenemos que ver desde el enfoque de los determinantes sociales, poder mirar esta medición, esta métrica de las causas y poder entender desde una forma global, entender todos estos elementos que sean ecológicos, sociales, políticos, económicos, que están relacionadas con por qué las personas están enfermando. Y a su vez también tiene que ver con formas de alimentación, la parte de actividad física, las políticas de ciudades para la actividad física. Y transformar la visión que tienen las GPS, que tienen una visión de mercado, que la gente tiene que estar enferma, y no están pensando
cómo la EPS tiene que colocarse en un nivel de promocionar salud, buscar que la gente esté sana, no que la gente busque los servicios de salud cuando se enferma, y a generar una oferta hacia la calle con el fin de transformar escuelas, familias, comunidades, sitios de trabajo, universidades. Entonces, con APS, el punto es el profesor Elwin, que está al frente de esto y que estamos investigando esto en nuestro país. APS lo estamos haciendo frente a qué? Al acceso a la cobertura universal y al cuidado de la salud. ¿Qué hacemos en las academias con educación de APS? Con la organización de la APS y la participación de la comunidad en APS. ¿Qué estamos haciendo con integralidad de la atención ahora en estos tiempos de COVID con APS? ¿Qué estamos haciendo con la acción intersectorial para la salud? El financiamiento, el gran talón de Aquiles. Adres dice que realmente no le quiere gastar mucho a promoción porque no da plata que la gente se enferme. Entonces, si tenemos esta visión de que el financiamiento de la salud se da a partir de los enfermos, realmente estamos haciendo muy poco frente a la transformación de los sistemas sanitarios. Y tampoco vamos a hacer mucho con la transformación del talento humano en salud, porque si estamos formando para atender enfermos y no estamos formando para buscar promoción, protección, prevención, estamos muy lejos de la atención primaria en salud. Y el punto es tecnologías, si son suficientes, válidas, necesarias para nuestra comunidad. Espero que no me haya pasado, no sé, profe Erwin, si me pasé de tiempo en esta presentación y si hay algún tipo de inquietudes, preguntas, no sé, estamos de tiempo. No, bien de tiempo, normalmente son 1 hora y 20 minutos. Empezamos a las 6:30. Nos quedan aproximadamente unos 8 minutos para poder llegar a responder. Entonces les pedimos que levanten la mano o que hagan preguntas en el chat para poder pues avanzar en el debate. Entonces los invito, ¿quién quiere hacer una pregunta o quién quiere eh, hacer un comentario? Yo tengo una pregunta pues para poder avanzar en cuanto a este tema pues, que estamos viendo actualmente. Y es, ¿qué opina al inicio pues, de esta coyuntura, de esta pandemia? Se consideró que las desigualdades de Colombia iban a hacer que el comportamiento del COVID fuera diferente comparado con países desarrollados eh, de esas características. Bueno, con respecto a la presentación del COVID en nuestro país, realmente, desde el punto de vista de una mirada, en Latinoamérica creo, en las Américas hemos estado más golpeados las Américas si vemos las tendencias que ha tenido la presentación del COVID. Nuestro país, a pesar de ver lo que pasó con eh, Italia, lo que pasó con España, y luego lo comenzó a presentar Ecuador, nuestro país realmente, a mi juicio, no dio la respuesta oportuna. Tengo en tela de juicio un poco eso de aplanar la curva o ese sistema que nos hicieron de acordeón. Y esto lo que está mostrando es que en el fenómeno, Antioquia estuvo durante un tiempo controlando supuestamente el fenómeno, pero si miramos lo que le está pasando actualmente, comienza a desbordarse y Medellín comienza también a presentar problemas relacionados con la atención y el manejo que supuestamente creían que habían superado. Eh, Otras ciudades, por el caso, ciudades y departamentos como el caso de Barranquilla y el caso del departamento del Atlántico. Y luego si nos vamos
a Córdoba, el caso de Montería, como también igual con Cesar, cómo comienzan a presentarse fenómenos de incrementos. Se presentaron a nivel de la región Caribe de forma muy similares, los picos, y con una capacidad de respuesta realmente inadecuada por parte de la atención sanitaria, de la capacidad para a la atención de los pacientes complicados. No se disponía del manejo de respiradores. Por mucho que llegaban respiradores, no se tenía la capacidad y la operacionalización de este tipo de equipos. El manejo también que se dio fue muy similar como lo que se presentaron en otras latitudes, en Ecuador, en el Perú, y también se presentó en Bolivia, que la gente tenía miedo de decir que, que tenía síntomas de COVID porque si le hacían la prueba, a través de hacerse la prueba, les podían eh, infectar. Entonces, fíjense que todos estos fenómenos que se han presentado, que se han documentado, y, el manejo político que se hizo, que hizo España, que hizo México, comparado con el manejo se está haciendo en nuestro país, no hay ninguna diferencia. Entonces, realmente hemos ido calcando cosas. Hay países como el caso de Filipinas, que Filipinas va para 7 meses de cuarentena. Y el fenómeno de la apertura de las ciudades hacia la presión por la economía, hacia manejar toda la parte de restaurantes, o manejar hoteles, manejar centros comerciales, cómo esto comienza ahora a tener los rebrotes que está presentando eh, España y que también está presentando Italia y que también se están dando en algunos casos aislados en China y en Wuhan, se están dando algunos rebrotes y es parte por estos fenómenos de las personas que se sienten como que ya pasó, entonces se sienten como ya lo crítico pasó, entonces ya podemos como relajarnos un poco. Y este fenómeno, fíjense que se va dando de forma cíclica. No sabemos que a la vuelta realmente esperemos a ver cómo cerramos con diciembre y esperemos que vamos a tener nuevos picos pandémicos que los vamos a tener a partir de, no quiero ser mal pronosticador, pero lo podemos tener sobre este final de año o principio del año que viene a nivel de las Américas, otra vez brotes en los distintos países, probablemente con una menor magnitud que la presentada en la fase inicial. Entonces vemos que hay como que una imagen de espejo y realmente nuestros políticos, los expertos, las autoridades sanitarias, hay una confrontación entre los mismos epidemiólogos con tomadores de decisión bastante complejas. Se vieron, ya lo conocen ustedes, en países como los Estados Unidos y Brasil. Entonces, esto realmente muestra unas situaciones bastante complejas y nuestro país no ha sido ajeno a todos estos fenómenos. Realmente podemos decir que en algún momento Cartagena y Barranquilla se comportaron como la Guayaquil en Ecuador. Entonces, cosas así que podemos decir frente a esto y cómo se han venido esta serie de fenómenos eh, como y que nos tienen que hacer reflexionar y poder entender qué es lo que está pasando y comenzar a ser un poco más críticos frente a cómo estamos visionando la estrategia PRAS. Bogotá tiene la estrategia que se llama, no me sé si me equivoco, se llama DAR. Encaprichamientos de mamá mala. Entonces, frente a esta dinámica de la estrategia PRAS, y realmente nuestro país está dando la respuesta que para cada persona que detectan positivo debe buscarse 20 contactos y si el número demuestra que nuestro país está haciendo realmente
dar respuesta a esa situación. O si los sistemas de vigilancia se están quedando siempre rezagados, que esperan que les llegue y no están saliendo a buscar a las personas. Más las directrices que ha lanzado el ministerio frente a cómo hacer todo esto del tamizaje, de la búsqueda, de la detección, que realmente que a veces pues, ponen en conflicto la política que se tiene frente a la vigilancia activa y lo que se plantea con este tipo de vigilancia muy especializada de la estrategia PRAS, con lo que realmente se está haciendo por parte de la EPS y con lo que hacen las secretarías de salud. Rafael, muchas gracias. La pregunta era difícil, porque después me di cuenta de la misma. Y viene otra pregunta de Isabel Jaimes, que es, pues, integra varios temas que hemos manejado, pero se lo voy a dejar a su merced. Y es a la hora de medir las intervenciones de atención primaria en salud desde la mirada de los determinantes sociales, ¿cuál sería el punto clave desde la teoría? Es decir, ¿en qué punto se unen la atención primaria y los determinantes sociales? Punto es básico es en lo siguiente: acceso y cobertura universal al cuidado de la salud. Si le damos acceso universal y cobertura, tenemos que hablar aquí de servicios que sean adecuados, oportunos, seguros, asequibles, sostenibles. Grande que Perfecto. tiene. Cobertura universal, APS y determinante. Y Sí, con lo que exacto. se está gestando en el Congreso, que quieren ahora fracturar la atención primaria en el siguiente enfoque, que para el ente territorial se maneje el enfoque de la atención primaria desde el enfoque público, de lo poblacional. Y para la EPS, que se maneje desde el enfoque de lo privado, de la familia y de los individuos. Entonces, al existir esta fragmentación y esta segmentación, hay las dos cosas, fragmentarla y segmentarla, realmente volvemos otra vez a los problemas que tenemos y estamos desnaturalizando el rol de la salud pública en nuestro país. Entonces, si lo que había hecho el ministro Gaviria era la salud pública en el país, con esto que se nos viene, este ministro le podemos dejar la fragmentación y segmentación aún más del sistema. Lo que dije es De un poco acuerdo. grueso, pero bueno, esa es mi mirada. Inclusive cuando uno conversa con funcionarios de la Organización Mundial de la Salud, y específicamente la Panamericana, ellos le decían a uno, pues comentaban que en el tema de atención primaria, todas las iniciativas posteriores, atención primaria más necesaria que nunca, la renovación de la atención primaria y posteriormente en el 2014 con el tema de acceso y cobertura universal, él me decía, mire Erwin, todo es atención primaria, lo que nosotros hacemos es renovar y ajustar porque nos hemos dado cuenta que esos determinantes sociales, esas características, pero también algunos intereses, no permiten digamos, la implementación del proceso. E incluso cuando uno ve el tema de la renovación de la atención primaria y la comisión de los determinantes, se dice que están dos y que hay varias características en donde, con esto también yo concluyo, los recursos humanos en salud son fundamentales para poder avanzar, integrarse, entender esa mirada de la atención integral y reconocer las desigualdades. Entonces, incluso dentro del marco del derecho fundamental a la salud en Colombia con la 1751, pues esos dos elementos no se pueden desligar. Y si uno va un poco más allá, continuando con estos elementos de la atención, de la acceso y cobertura universal y la atención primaria en salud renovada, uno reconoce
dentro de las redes integradas de servicios de salud, para poder prestar, una de las dimensiones es precisamente reconocer esas desigualdades, esas condiciones para prestar servicios de salud de la manera más apropiada. De acuerdo. Muy bien, entonces pues Rafael, son las 7:50, se formulan más preguntas pues al respecto. Le agradecemos por su atención, Rafael, y como les mencioné, en la siguiente sesión, que es dentro de 15 días aproximadamente, estaremos con el experto con el tema de desigualdades sociales, de la Organización Panamericana de la Salud en Washington, hablando con el siguiente tema. Entonces, pues les damos gracias por la atención. Rafael, usted ha sido muy amable, el tiempo fue perfecto, 1 hora y 15 minutos, y pues los esperamos de manera atenta en la participación en la plataforma. Una feliz noche para todos, Rafael, nuevamente gracias y hasta No, luego. gracias a ti, Erwin.